En el triste carnaval. Buenas tardes a todos los compañeros, a todas las autoridades de la casa. En primer lugar, nos va a dirigir unas palabras de bienvenida al vicepresidente de primera legislatura, compañero Cristian Ritondo, iniciando el panel Evite y Soledad del Movimiento Obrero, en el marco de la semana de Eva Perón en la legislatura, que cumplirse el día de hoy, 60 años del paso a la inmortalidad de nuestra compañera y querida Eva Perón. Así que el compañero Ritondo nos va a dirigir unas palabras. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. La verdad que si el objetivo era lograr que a 60 años del paso de la inmortalidad, en el mismo lugar donde se veló y pasó sus últimos días trabajando Eva Perón, estuviera llena de compañeras y compañeros, de gente, de abuelos que vienen a mostrarle a sus nietos, este lugar lo hemos logrado. Y la verdad que me siento profundamente orgulloso de todos los paneles que hoy se fueron constituyendo en la legislatura, pero este es muy especial porque es el que representa a los trabajadores, a ellos que a Evita les llenaba el corazón, quienes fueron su parte más fuerte en su contenido, en su vocación, en su contención y en su trabajo diario. Así que quiero agradecer a Mar Viviani, secretario general del sindicato de Taxi, al compañero Andrés Rodríguez, secretario general y no en su calidad de diputado y amigo, sino en su calidad de secretario general de las 62 organizaciones de la capital federal, al compañero Ricardo Román. A la diputada presente, al compañero Claudio Palmeiro, al diputado Federato, al diputado Pan, al secretario Álvaro González, y agradecerle a todos los trabajadores de la casa que han hecho un gran esfuerzo para que esta semana de conmemoración del paso de inmortalidad de Eva Perón haya sido una fiesta y se haya podido hacer de la manera que se hizo. Así que muchísimas gracias a los trabajadores de la casa y ahora lo dejo en esta interpretación del trabajo y de quienes son la continuación y la defensa de los trabajadores en la República Argentina. Muchísimas gracias. Bienvenidos a esta legislatura, un momento histórico nacional, por decreto en 1495 del 2012 de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. De esta legislatura, la parte más importante de la historia de esta legislatura sucedió cuando en este mismo lugar, en este mismo salón, era la sede de la Fundación Eva Perón y del Ministerio de Trabajo y Previsión. En esas horas donde la compañera Eva Perón, en estos lugares, en estos pasillos, en este mismo salón, atendía a miles y miles de compatriotas hasta altas horas de la noche, dejando, como ella misma dijo, girones de su vida en ese trabajo día a día cotidiano con la gente, con el más necesitado. Y eso es lo que debemos destacar de este monumento histórico nacional que es la legislatura. Así que bienvenidos y agradecerle a la vicepresidencia el honor que me ha dado poder moderar este panel con estos compañeros que la verdad nos representan a cada altura. La banderada de los humildes, la jefa espiritual de la nación,
Evita, nos dejó un mensaje que decía así: cuando todos sean trabajadores, cuando todos vivan del propio trabajo y no del trabajo ajeno, seremos todos más buenos, más hermanos, y la oligarquía será un recuerdo amargo para toda la humanidad. Pero lo fundamental es que los hombres del pueblo, los de la clase que trabaja, no se entreguen a la raza oligarca de los explotadores. Todo explotador que es enemigo del pueblo y la justicia exige que sea derrotado. Con este fragmento de la obra literaria Mi mensaje de Eva Perón, damos inicio al panel Evita y su legado al movimiento obrero. Como está dijo Cristian, nos acompañan en la mesa el compañero Alejandro Amor, diputado Frente para la Victoria, secretario general de SUTECBA y secretario general de las 62 organizaciones, el compañero Omar Elian, secretario general del Sindicato Nacional del Taxi, nuestro compañero secretario general de la Unión de Personas Civiles de la Nación, Consejo Ejecutivo Nacional, el presidente del Consejo de la Ciudad de la Nación, el compañero Andrés Rodríguez. Vamos a dar inicio a estas elecciones que le van a dar a los compañeros del movimiento obrero. En principio nos va a dirigir unas palabras el compañero Alejandro Amor. Alejandro. Bueno, primero agradecer al compañero Cristian, que como vicepresidente de la Casa tuvo esta iniciativa de organizar en nombre de la legislatura, en nombre de todos, más allá de la procedencia que cada uno tenga de sus partidos, en esto que es un hecho histórico, estos 60 años, porque la verdad que Eva Perón hoy es propiedad de todos los argentinos. Evita nos convoca a todos y creo que este ha sido el sentimiento y la lógica de esta convocatoria en esta casa. Agradecer a Claudio también en la organización de este panel, como representante de tu organización, de UPCN, que ha tenido la generosidad, la amabilidad de invitarme y también la posibilidad de estar al lado para mí de dos de los mejores dirigentes que tiene el movimiento obrero, como Andrés, como Omar, tal vez como otros compañeros, como José Luis, como Gerardo, pero para mí es una generación de las mejores que ha tenido el movimiento obrero. Yo no voy a hablar en particular de lo que sería el legado de Eva Perón a los trabajadores, sino que voy a tratar de pararme en lo anterior, es decir, y permitir probablemente a los compañeros con posterioridad que ellos sí lo hagan. La Argentina tuvo 3 reformas electorales que para mí fueron centrales. Una de esas reformas electorales se produjo en el año 1821 en la provincia de Buenos Aires, promovida por Bernardino Rivadavia y que la firmara quien fuera gobernador, que era Martín Rodríguez. Esa reforma política tuvo una particularidad. Esa reforma promovida por Rivadavia no terminó beneficiando a Rivadavia, que era el autor intelectual de esto, sino que por el contrario, el beneficio de la reforma electoral que tuvo una lógica, que era romper con la participación minoritaria de lo que se conocían como vecinos prominentes, que eran padrón limitado. Cuando ustedes ven las actas, por ejemplo, del 22 de mayo del Cabildo, eran no más de 200 personas. Ese era el padrón de los que votaban. Martín Rodríguez, a instancia de Bernardino Rivadavia, propuso la ampliación de las elecciones, planteando la votación de todos los varones, más allá de si fueran o no honorables y si tuvieran o no títulos o si tuvieran o no propiedades. Es así que se llega a la primera reforma electoral que, a pesar de la lógica de Rivadavia, el beneficiado terminó siendo don Juan Manuel de Rosas, que se termina consagrando después como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Muchos años después, cuando el unicato se consolidó en el poder, comienza a discutirse dentro del sistema entre Roca y Mitre si no era necesario volver a plantear una reforma, porque el sistema electoral que se había planteado estaba viciado por la manipulación que se hacía de los votos, que eran permanentemente denunciadas por el radicalismo. El unicato, convencido de que la reforma electoral iba a consolidarlo en el poder, impulsa esa reforma que lleva el nombre de Sáenz Peña, la lleva adelante, la prueba, y vuelve a suceder exactamente lo mismo. Es decir, los que promovieron la reforma, que venían del sector de la oligarquía, convencidos de que era imposible una derrota
que por un lado le encabezaba Lisandro de la Torre en algún sector, en otros sectores estaban los herederos del grupo de Roca. Jamás se les ocurrió que era posible que alguien que venía de una organización política distinta tuviera la posibilidad de acceder al gobierno. Y es así que se consagra un nuevo sistema electoral, con el voto masculino, obligatorio, universal y secreto de todos los varones en Argentina, que lo termina consagrando presidente a don Hipólito Yrigoyen en representación de la Unión Cívica Radical. De nuevo, un fenómeno promovido por el sindicato de Roca, de Mitre y de todo el sector de la oligarquía, termina volviéndose en contra de ellos y consagrando un hombre que representa los intereses del campo nacional y popular. Sin embargo, la tercera reforma electoral de ampliación de la base electoral de la ciudadanía se produce durante el primer gobierno del general Perón. Y acá es importante detenernos, porque frente a las dos reformas anteriores que no beneficiaron a quienes las impulsaron, que estaban convencidos de ese nuevo sistema electoral, probablemente por los efectos de la época, en este caso, en un mundo que todavía el voto femenino no estaba consagrado en todos los países y en Latinoamérica solamente en México, en la Argentina y de la mano del general Perón, pero fundamentalmente por la militancia de la compañera Evita, se consagra el voto femenino y el peronismo gana en las urnas, rompiendo con esa lógica de que el que promovía el cambio perdía. Acá, el que promovió el cambio, que fue Eva Perón, y que promovió el voto incorporando a las mujeres en las mismas condiciones que los hombres y dándole exactamente los mismos derechos, consagró al general Perón para su segundo mandato en la presidencia de la Nación. Creo que esto es una enseñanza histórica, porque alguna razón tiene que haber para que esos tres fenómenos, en el último de los casos, tengan un resultado distinto. Y creo que esto es justamente el fenómeno más importante. La razón está en la explicación no solamente de la figura de Eva Perón, sino también en todo lo que significó Perón en ese proceso histórico. Y vuelvo a decir, voy a dejar en manos de los compañeros la explicación del legado de Evita, pero quiero detenerme en un segundo tema fundamental. El peronismo se ha destacado a lo largo de toda su vida por montones de derechos que ha consagrado y que quedaron plasmados probablemente en la Constitución del 49, una de las constituciones más modernas del mundo, con plena vigencia en la actualidad. Muchos de los puntos que fueron después recogidos en la Constitución del 94, pero no todos. Por ejemplo, la propiedad con sentido social. Es importante entender que para nosotros Eva Perón, y Eva Perón en particular, el general Perón, por supuesto como jefe, líder y conductor, pero Eva Perón en particular encarnó la lucha contra la discriminación en la Argentina. Fue ella la que de la mano de Perón reivindicó y puso en la escena política a los trabajadores como actores centrales de la decisión política en la Argentina. Fue ella la que se hizo cargo de ese agravio que había contra los trabajadores, los cabecitas negras y los grasitas, y lo levantó al nombre como una forma de reivindicación. Los grasitas ya no eran una forma despectiva, sino que para Evita pasaron a ser símbolo de un reconocimiento de personas que se incorporaron a la ciudad con derecho propio, que era el derecho al trabajo y con absoluta dignidad. Fue la lucha contra la discriminación fundamental y fue también la lucha contra la discriminación darle el voto a la mujer que estaba marginada. Yo les recomiendo a muchos de ustedes y sobre todo a los diputados que lean algunos de los discursos en la época cuando se debatió el voto femenino en la Argentina y había diputados que decían el lugar de la mujer es la casa porque es la madre de la familia y es la que cuida de nuestros hijos. El voto viene a complicar la formación de nuestros hijos. Estos son discursos que están en el Congreso de la Nación. Evita vino también a terminar con esa discriminación. El peronismo ha asumido a lo largo de la historia una lucha permanente contra la discriminación y en un puente histórico es probable unirlo con probablemente, como siempre se dice, la única ley que votó Néstor Kirchner en vida siendo diputado, que fue la ley del matrimonio igualitario. Fue de nuevo el peronismo en el poder el que se hizo cargo de terminar con otra etapa más de las discriminaciones en la Argentina. Por eso creo, compañeros,
que ha tenido un rol fundamental en la historia de la Argentina, no solamente por la consagración del voto femenino, sino también por devolverle la dignidad a los trabajadores y plantearnos a nosotros que la política, en una de sus facetas, es una lucha contra cualquier tipo de discriminación. Muchas gracias. Sustancias. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Quiero agradecer primeramente al compañero Cristian Ritondo el haberme invitado a poder expresar algunas palabras en este 60 aniversario de la desaparición física de la banderada de los humildes, nuestra querida Evita. Yo quiero señalar que se han escrito miles y miles y miles de kilos de papel con la historia y la obra de Eva Perón. Y como acá somos militantes, peronistas, casi todos la conocemos. Pero quiero hacer referencia a un hecho particular que me toca como secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, poner en su conocimiento, quizás algunos lo saben, pero supongo que la gran mayoría no, que nuestra organización sindical fue fundada el 20 de septiembre del año 48 por la compañera Evita, que se llamó en su fundación, en su acta fundacional, de la cual tenemos los originales, Sindicato Justicialista de Peones de Taxis Eva Perón por los derechos del trabajador. ¿Y por qué Evita funda nuestra organización sindical? Porque el general Perón, con su grandeza y con su estrategia de generar puestos de trabajo, había repartido entre trabajadores taxistas los famosos Mercedes-Benz, conocidos como los hormiguitas negras. Y resulta que cuando le entrega el general Perón los coches a esos compañeros que eran, hasta ese momento se llamaban conductores de taxi, esos mismos conductores que hasta ese momento eran trabajadores dependientes pasaron a ser empleadores, pasaron a ser patrones, hablando en criollo, y empezaron a tomar choferes. Y hacían a los choferes como patrones lo mismo que los anteriores patrones le hacían a ellos como choferes. Entonces se reúne un conjunto de compañeros encabezados por el compañero Domingo Patela y la vienen a ver a esta casa, a la compañera Evita, a plantearle que eran trabajadores y que no estaban contemplados dentro de las normativas que ya estaban implementadas en el país para todos los trabajadores en relación de dependencia. Y esto lo digo por el compañero Patela a un conjunto de compañeros entre los cuales yo estaba, que era joven, nos contaba esta historia, que Evita le dijo, pero ¿cómo? Si el general le entregó los taxis para que tengan taxis, sí, pero ahora los taxis que el general entregó a esos compañeros son los patrones nuestros que hoy nos están explotando. Entonces Evita dijo, vamos a fundar el sindicato. Y se funda este sindicato con la denominación que les acabo de señalar. Y yo tenemos, no es patrimonio mío, sino de nuestra organización sindical, el primer libro de actas, que también les tengo que señalar, estuvo 15 años enterrado, junto con los papeles del sindicato,
55 nuestra organización sindical fue intervenida y quedó solamente el sindicato de peones de taxi. Pero el secretario general Partila, que fue el fundador, se llevó todos los papeles, inclusive una estatua del entonces coronel Perón, que yo también la tengo, y lo enterró en el fondo de su casa. Y a los 15 años, ya grande, ya falleció, ¿no? Pero a los 15 años, ya muy grande, vino con el hijo y puso en manos mías como secretario general de la organización todos esos papeles, el libro de acta, la primera acta de conformación de nuestro sindicato, que indudablemente tiene un valor histórico enorme. Y les voy a hacer una referencia. Hubo una asamblea con compañeros trabajadores de nuestra actividad, un compañero pidió la palabra y dijo: compañero Viviani, si nosotros somos choferes profesionales, ¿por qué no nos llamamos sindicato de choferes de taxi? Y yo le pregunté: compañero, ¿cuántos años tiene usted en esta actividad? Y yo tengo 7 u 8 años, algo así. Pero bueno, y le cuento esta historia. Entonces dijo: pido perdón a la asamblea por desconocer esto y me siento orgulloso de llamarme peón de taxi, porque esa denominación nos la puso la compañera Baluarte de Perón. Esto quiere decir que el legado de Eva Perón en los trabajadores de nuestra actividad o de otras actividades es muy fuerte. Por eso hoy que se cumplen 60 años de la desaparición física, cada día la figura de Eva Perón se acrecienta más en el espíritu del pueblo, de los trabajadores y del pueblo en su conjunto. Hoy a la mañana, nuestra organización sindical, como todos los 7 de mayo y los 26 de julio, fuimos a llevarle la ofrenda floral a la compañera al cementerio de la Recoleta. Y yo veo, indudablemente, mi organización siempre lleva a los delegados, a los activistas, a la juventud sindical, a aquellos compañeros y compañeras que llevan presente y latente y siempre en alto la llama de la justicia social, que fue lo que Evita nos transmitió a los trabajadores. Sin justicia social, seguramente la Argentina sería de otra forma. Y seguimos, y tenemos que seguir trabajando en ese camino, porque en definitiva, donde hay un reclamo, donde hay una necesidad, donde hay algo que al trabajador, con trabajo o sin trabajo, no tiene, ahí hay un reclamo. Y donde hay un reclamo es donde tenemos que estar los militantes del peronismo con aquello que nos enseñó Eva Perón, que era la cadena transmisora de las ideas y de las políticas del general Perón. No hubiese existido el peronismo si no hubiese sido Eva Perón la polea transmisora de las ideas del creador y fundador de nuestro movimiento. Por eso, cuando tenemos que resaltar la obra de Eva Perón, no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza la memoria, porque entregó su vida por aquellos que menos tienen, o por aquellos que menos tenían. Nosotros, en forma permanente, visitamos la tumba de la compañera Evita, la tumba del general Perón, pero también tenemos presente en forma diaria que esa obra hay que seguir abonándola todos los días. Y no se es peronista solamente el 17 de octubre, el 26 de julio, el 7 de mayo o algunas otras fechas caras a la historia del peronismo. Peronismo se hace las 24 horas del día y los 365 días del año. Es la única forma de que podamos tener los argentinos y todo el mundo, los peronistas, una patria justa, libre y soberana. Porque tenemos el legado de Perón y de Eva Perón de tener que lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, les di algunas declaraciones importantes. Bueno, ahora es el turno
general, compañero Andrés Rodríguez. Queridas compañeras y compañeros, también yo quiero agradecer profundamente a Cristian Ritondo por este homenaje y a toda la legislatura que le brinda hoy a los 60 años del fallecimiento de nuestra querida Evita, y encarar tal vez, lo han hecho los compañeros Alejandro Amor, desde un aspecto de la historia argentina y particularmente de la importancia trascendental que fue una de las misiones que cumplió Evita con el voto femenino. Lo ha hecho el compañero Omar Viviani con mucha pasión en lo que se refiere a la historia de los sindicatos y del movimiento sindical, de los trabajadores, en lo que fue la gran enseñanza que nos legó Evita. Y yo lo quiero hacer también desde el sentimiento más profundo que seguro tenemos todos en nuestro corazón para recordar y no perder jamás de nuestra memoria a Eva Perón. Lo que siempre a mí me sorprendió, yo nací en el año 51, por lo tanto cuando falleció Evita tenía apenas un año. Mis primeras imágenes que recuerdo de lo que fue la historia del peronismo fue justamente la época del bombardeo a la Plaza de Mayo. Recuerdo los aviones sobrevolando la ciudad de Buenos Aires y la gente corriendo en aquel día asiago. Pero siempre, desde que tuve uso de razón, siempre me costó entender racionalmente esa magnífica meteoro que fue Evita, tan fugaz en vida y tan eterna, en que accede a los planos de la política cuando tiene 26 años, siendo mujer en una época compleja, mucho más difícil que la de ahora, y falleciendo con una extraordinaria obra, con una extraordinaria acción, con una extraordinaria fuerza, 7 años más tarde. Esto no entra dentro de lo racional. Es algo que tiene que ver con una fuerza incontenible, con algo que se mezcla posiblemente para los que creamos en Dios, hasta con lo religioso. Porque tiene que ver con una impronta que se gestó en la Argentina, que hubiese sido, bien lo decían los compañeros, muy distinto si no hubiese aparecido esa figura de Evita. Por eso, indudablemente, comprender la obra de Eva Perón, si no se lo plantea también desde lo emocional, desde lo pasional, desde lo místico, indudablemente es casi imposible exclusivamente desde solamente valorar determinadas cuestiones materiales o formales. Y también esto lo expresamos, por eso lo quiero contar simplemente como anécdota, que seguro en esta sala y en innumerables compañeras y compañeros que la han conocido en vida podrán tener fabulosas anécdotas, pero mi primera llegada a la figura de Eva Perón está en mi casa. Yo viví frente al Abasto, en la circunscripción novena, en un departamento del principio del siglo con mi papá y mi mamá y mi tío abuelo, y mi primera llegada a esa figura se produce porque en casa en esas épocas era costumbre tener un altarcito con los seres queridos que habían fallecido y prenderle una velita, y dentro de los seres queridos que habían fallecido estaba la foto de Eva Perón. Mi padre, que fue del sindicato de músicos y que militó como un delegado más, que la llegó a conocer y que incluso me contó algunas anécdotas de ella, tiene fotos con Evita, que me contaba, por ejemplo, que cuando ella estaba en la fundación y mandaba a un empleado a entregar una máquina de coser o un objeto a una familia, después llamaba a otro que lo hacía seguir para ver si verdaderamente lo entregaba. Esa era la pasión de la Perón. Evita no se conformaba con un acto administrativo, Evita quería que realmente las cosas llegaran a la gente, que verdaderamente la gente viviera con más dignidad, con más justicia. Esta capacidad que tenía Eva, indudablemente
no se encuentra en otro lado. No hay ningún otro ejemplo, por lo menos que yo posea, que pueda ser parecido al de Eva Perón. Y también, es cierto, los sindicatos somos grandes reservorios de muchas de las cuestiones del peronismo. Recién decía Omar, con mucho orgullo, como Evita había inaugurado su sede. Nosotros también, en el año 48, el gran promotor de nuestra unión del personal civil de la Nación fue el general Perón. Y la sede actual que nosotros tenemos la donó el general por una ley del Congreso. Era un edificio que había pasado a manos del Estado y que indudablemente el general mandó un proyecto de ley al Congreso para que se donara perpetuidad frente a la fundación del sindicato esta sede de Moreno 1332, que todavía la poseemos con mucho orgullo. Y allí también conservamos muchas cosas lindas, porque también tienen que ver, no con un afán coleccionista, tienen que ver con la posibilidad de que muchas compañeras y compañeros, militantes, delegados, que abrazan al peronismo y que son jóvenes, tengan la posibilidad de recorrer esa riqueza de la historia del peronismo, esa riqueza de vida que tuvo Evita y que tuvo el general. Y nosotros tenemos, por un sobrino nieto de Perón y donado a través del delegado, la bandera que cubría el féretro del general en la Chacarita cuando esos seres despreciables rompieron la cresta y robaron las manos del general. Una de las banderas quedó en el suelo, el sobrino nieto la recuperó y la donó al gremio. Y nosotros eso lo mantenemos con un orgullo increíble. También tenemos un busto de Di Tomasi, que fue uno de los pocos arquitectos extranjeros que convocó Perón al país para hacer los monumentos, los grandes monumentos que después se frustraron por la Revolución del 55, pero este escultor pudo hacer algunos bustos de Evita, algunos se tiraron al río durante la Libertadora, otros se escondieron en unas casas, y nosotros recuperamos uno de ellos y lo tenemos también en la entrada de nuestro gremio. Quiere decir que, bueno, desde el campo del trabajo, desde la cultura del trabajo, no tenemos nada más ni nada menos que palabras de eterno agradecimiento a Perón y a Evita, y fundamentalmente a Evita, que diferenciaba muy bien ese dedo fuerte que acusaba a los conspiradores que querían destruir a Perón, que querían traicionar al pueblo argentino, cuando frente a nosotros levantaba las manos con amor, abrazando a sus descamisados, abrazando a sus trabajadores, diciéndoles que jamás abandonen al general, que sigamos luchando al lado. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, seguir luchando al lado de los valores del peronismo, de los valores de Evita, defender a nuestro gobierno popular y democrático, y verdaderamente evitar que los excluyentes, que las corporaciones, que las minorías, que los que siempre quieren darle la espalda al pueblo, su cometido es el pueblo que ha ganado por los valores de la doctrina nacional socialista. ¿Cómo vamos a hacer frente a todas estas injusticias y a verdaderamente triunfar como corresponde en la dignidad del pueblo, en la justicia social y en la soberanía nacional? Muchas gracias, querida compañera. Muchas gracias. Y como siempre daremos un grito